Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato. Buenas noches, bienvenidos. Aún en este viernes 26 de mayo, feriado, con alguna gente descansando y con la política negociando intensamente, el problema de la seguridad no ha desaparecido. Es más, en esta semana ha vuelto otra vez al primer nivel de discusión a raíz de que Jan Topic Feró anunció su candidatura el domingo y que tiene un perfil parecido al de Bukele y que la gente espera un resultado igual al de Bukele frente a la inseguridad si llega a ser presidente de la República. Y que él se promueve incluso con una imagen, con un arma de alto desarrollo, como francotirador, que es lo que él es. Entonces, Bukele en la mentalidad de la gente. ¿Es el programa 533 este? 535 de nuestra segunda temporada. ¿Cómo funciona la seguridad de Bukele? Eso vuelve imprescindible ver nuevamente a uno de sus funcionarios explicar ese proceso, que no es así nomás, es un proceso, pero que en lo que principalmente se propone, tiene éxito. Bajar el nivel de homicidios del año pasado o durante el último año ha sido a 0 y recluir a delincuentes no susceptibles de recuperación. Entonces, la próxima hora, familiarícense con el modelo Bukele de seguridad, escuchando a Carlos Marroquín, invitado especial y funcionario de su gobierno en este programa. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Esta noche vamos a hablar de la seguridad de Bukele, como le hemos llamado a este programa. Pero no el aspecto más conocido y reconocido, que es la represión, la cárcel, la sanción, la disciplina, la recuperación, la rehabilitación, el trabajo en quienes sean susceptibles de rehabilitarse, sino lo social que hay antes y después, que hay atrás y delante de todo eso. Está con nosotros quien dirige el programa de reconstrucción del tejido social, como le llaman allá, Carlos Marroquín. Detalles de eso enseguida. Antes les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube en Ver a su manera. Estamos a través de las dos mayores cableras del país, entre ambas 900,000 suscriptores, a esta hora cerca de 40% de encendido. Del encendido total, 10% más o menos están con nosotros, lo que significa 3.600 a 4.000 hogares solo en Quito y Guayaquil. No se tienen estimaciones reales del resto del país. Es Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709, en señal de alta definición. En DirecTV 194, es el número del canal 9, señal abierta Manavisión, solo en Manaví. Radio 101.3 FM, en audio y en imagen dentro de todas sus plataformas digitales. El reprise mañana a primera hora, 6 de la mañana, por RTU y todo su sistema en el Ecuador. En Manaví, FM retransmisión 89.3, Candela con K, FM. Y entre semanas si trabaja María Clara Triviño Martínez, que el jueves nos dejó porque se fue al concierto de Ana Torroja. Dichosa ella, porque tiene quien la releve.
No les cuento más de todas las fotos que ha subido a su Instagram. Véanlas, por favor. María Clara, me muero de envidia. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. También por acompañarnos esta noche. ¿Y qué les parece si empezamos recordando lo que nuestro invitado de esta noche destaca como concepto de reconstrucción del tejido social del gobierno de Nayib Bukele, como algo que inclusive puede ser emulado y adaptado a nivel internacional, y explica por qué su plan de seguridad funciona? Es decir, que no es un fenómeno aislado, sino que contempla múltiples variables. Lo que buscamos es que nuestros embajadores, que nuestro cuerpo diplomático conozca mucho más y se empape más de este programa que el presidente Nayib Bukele lidera, este proyecto que al final es un producto país y que lo que buscamos es que sea resaltado. Creo que algo que va a jugar muy a favor de toda esta estrategia es todo el carisma que tiene Hugo al respecto de saber dónde poder llevar este proyecto y este programa para que otros países, para que la empresa privada en Europa pueda conocerlo y en algún momento puedan ser actores claves que puedan financiar y ampliar este programa. Estamos en este momento ya trabajando para que 54 cubos más se puedan poner ya en función de la población. Vamos a inaugurar 6 de esos cubos en agosto probablemente de este año, y así la estrategia va a seguir creciendo y va a seguir haciendo todos los aportes en el tema de seguridad que tanto nuestro país lo necesita, y que sobre todo comunidades y municipios como Mexicano, San Salvador, Panchimalco, Conchagua, etcétera, etcétera, necesitan. Pues todo nuestro país ha sufrido la vulnerabilidad y la exclusión, y este tipo de proyectos que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades en sus diferentes áreas han venido a romper ese ciclo de exclusión, de estigmatización y de pobreza de estas comunidades y de esos municipios. ¿Cómo hacen para romper ese ciclo? Es lo que le vamos a preguntar de entrada a Carlos Marroquín. ¿Saben cómo se define él? Rapero, director de reconstrucción del tejido social, padre de Celeste. Él se ha destacado en la implementación de proyectos de desarrollo juvenil a nivel nacional, dominando las áreas de prevención de la violencia, emprendimiento, dominio de técnicas de resolución de conflictos. Lleva trabajando de la mano con el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 9 años en el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país, iniciando en las municipalidades de Nuevo Cuscatlán y San Salvador. Su conferencia es jueves 5:04 de la tarde. No se olviden, mañana llega de México el general que capturó en ese país al Chapo Guzmán. Y este es la ilustración del seminario que organiza la UES sobre seguridad integral, con invitados de ese nivel. Quienes tienen tiempo, inscríbanse, asistan, es una inversión lo que van a hacer. No estoy al tanto del costo de inscripción o participación, vale la pena. La UES está cumpliendo con una obligación de responsabilidad social, coincide en un momento ideal. Carlos, bienvenido. ¿De dónde partió este concepto de reconstrucción del tejido social? Bueno, quizás quiero iniciar con algo porque sé que la curiosidad te estaba matando. Ah, sí. Quería saber qué dice ese letrerito dado la vuelta. Trajimos un detalle del Salvador para que te quedes con un pedacito de lo que hacen nuestros artesanos. Muchas gracias. De las cosas bonitas que ellos elaboran y que lastimosamente por la violencia en algunos casos se habían frenado y no estaban exportándose. Pero hoy, como embajador de las cosas bonitas de mi país, te traje ese detalle. Muchas gracias. Lo hacen los presos, como les llamo yo, aquí les dicen PPL, Personas Privadas de Libertad. Bullshit. Sí. No, eso ha sido elaborado en municipios como Hilo Vasco, que son municipios culturales nuestros, donde aún quedan raíces de nuestros pueblos originarios y fue hecho por artesanos. Y es un detalle que te traía. Muchas gracias. Vamos al tema. La parte de lo cual explicaste ya. La reconstrucción del tejido social. ¿Tiene 36 años? 36. Ok, disculpen. Tiene casi la mitad de mi edad, puede ser mi hijo. Ya. La reconstrucción del tejido social es un concepto que todos deberíamos de conocer, sobre todo a nivel latinoamericano, donde nuestras comunidades
sufren el tener un tejido social roto por el abandono del Estado, por la exclusión, por la pobreza, por la estigmatización y sobre todo por tener funcionarios al más alto nivel que han dejado de escuchar a nuestras comunidades y barrios, que han dejado de escuchar a nuestra gente buena, a la gente que día a día lucha y que quiere cambiar su realidad. A eso le llamamos nosotros tejido social, al hecho de poder escuchar al que es vulnerable y quiere transformar positivamente su entorno. ¿Cómo identifican en cuáles de esas comunidades trabajar? Lastimosamente, por casi un siglo, nuestro país ha sido demasiado vulnerable y los últimos casi 30 años, por el abandono de los anteriores gobiernos, que fueron las extremas políticas de nuestro país, convirtieron a todo nuestro país en una zona vulnerable. Entonces, no tenías que hacer tanto trabajo para identificar la vulnerabilidad porque está en todas partes. Prácticamente es en todas partes. ¿Qué define entonces para ustedes la vulnerabilidad? Desde luego un factor es la pobreza, otro es la exclusión, otro la estigmatización social. ¿Qué más? ¿Y cómo se mide el nivel de pobreza? ¿Estigmatizados en qué sentido? ¿Excluidos en qué sentido? Bueno, creo que algo que de verdad te vuelve mucho más vulnerable es cuando ni siquiera contás con los servicios básicos para poder vivir. Obviamente eso te convierte en una persona que es vulnerable ¿a qué? A formar parte en aquel momento, te estoy hablando hace 3 años, cuando en 2019 que vamos iniciando el gobierno y que comenzamos a hacer los primeros diagnósticos comunitarios. La vulnerabilidad... Un parámetro era eso, carencia de servicios básicos. Sí, carencia de servicios básicos. Otro es a donde las pandillas en ese momento tenían como sus cerebros operativos y de donde generaban todo, casi que un gobierno paralelo en nuestro país. Entonces, esos puntos de inflexión nos permitían identificar cuáles zonas eran mucho más vulnerables o al menos cuáles zonas debían de hacer una prioridad a la hora de atender. O sea, ustedes se fueron a concentrar donde las papas quemas, decimos en este país, en donde las pandillas... ¿Cuál es la diferencia de paso entre pandillas y maras? Creo que quedó solo el nombre, porque el tema de Mara nació por la pandilla MS, que es la Mara Salvatrucha, de ahí quedó el mote de Mara. En algún momento se hablaba, según especialistas, por la cantidad de miembros, pero estábamos hablando de que la Mara Salvatrucha es quien más miembros tenía en nuestro país. Es decir, ustedes fueron a concentrar su trabajo de reconstrucción social al centro mismo de la descomposición generado por esas pandillas. Sí, lo que pasa es que si tenías la voluntad política de cambiar la realidad de un país como El Salvador, no tenías que ir por las varas, como decía mi abuelita, tenías que ir a la raíz. Y la raíz era enfrentar el fenómeno, obviamente de forma holística, no solo con un tema de represión, sino acompañado de todos los temas de participación ciudadana, que ahí entran prevención de la violencia, cultura de paz, el poder brindar los servicios básicos a estas zonas. Pero primero había que quitar o restar por lo menos el poder de las pandillas en esa zona. ¿Cómo lo consiguieron? Primero tenías que combatir la corrupción en un país como El Salvador, a donde tenés el primer presidente de izquierda en El Salvador, asilado político en Nicaragua, huyendo de la justicia porque le usurpó al Estado salvadoreño, al pueblo, más de 375 millones ¿de dólares? De dólares, sí, de dólares. Tenés a otro presidente del partido de derecha en prisión, tenés al otro que estaba enfrentando un juicio y se murió, lastimosamente pues falleció y ya no pudo entregar cuentas a la justicia. Y vení de eso, de un conflicto armado de casi 30 años que te dejó más de 100,000 salvadoreños muertos y que al final lo que hizo fue nada más que se pusieran en 1992 de acuerdo a las extremas políticas de mi país para repartirse el poder y la riqueza. Entonces, vení de eso y o sea, primero tenías que comenzar combatiendo la corrupción y la impunidad. ¿Extensión del Salvador territorial más o menos? Si no me equivoco, bueno, tenemos 14 departamentos. País más chiquito de América Latina junto con Uruguay. Sí. ¿Población? 6 millones de salvadoreños aproximadamente que viven en El Salvador y 3 millones que a raíz del conflicto armado tuvieron que emigrar. Muchos de ellos se encuentran en Estados Unidos. ¿Porcentaje de pobreza, más o menos? No tengo idea de ese dato, pero
Lo único que sí, y creo que es un dato bastante relevante, es que nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, está por los 3.000, perdón. Nuestro Producto Interno Bruto va a crecer un 2.4% este año. Estamos hablando de un Producto Interno Bruto que en los gobiernos anteriores no crecía, sino que decrecía y la pobreza aumentaba. Pero creo que ese crecimiento, porque finalizamos el 2022 en su último trimestre con 7.887.1 millones como PIB. Entonces eso permitió un crecimiento y vamos al alza. Qué bueno que me cita ese dato. Dense cuenta de la realidad, de la dimensión de esa economía versus la nuestra. 7.000, 8.000 millones de dólares de PIB. El nuestro está entre 100.000 y 110.000 anual. Claro, tenemos una población de 18 millones de habitantes, 10 veces más territorio, en fin. La grandeza de un país no está en su extensión territorial, sino en la capacidad de satisfacer las necesidades de su gente. Y a propósito de aquello, la imagen más difundida de Bukele es la que vamos a ver. María Clara. Y lo haremos revisando ahora brevemente un video oficial del gobierno de Nayib Bukele. Y lo más sorprendente, y significativamente a favor y poco en contra de una mega prisión recientemente construida. Señor presidente, bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Y antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras, y a los custodios y a los soldados los tenían durmiendo en el suelo. Se trata de un terreno de 166 hectáreas con muros de concreto reforzado, barrotes de acero, cientos de cámaras de seguridad, 7 torres de vigilancia y un perímetro custodiado no solo por gendarmes, sino también por 250 policías y 600 soldados. La verdad, yo estoy de acuerdo con el presidente, porque él les tiene que poner mano dura. Una guerra contra las maras que ha hecho que el 90% de los salvadoreños esté a favor de la gestión de Bukele, aunque sigue en la mira de diversas organizaciones de derechos humanos. Esa gente que está en prisión, ¿es susceptible también de entrar en el programa de reconstrucción del tejido social? La respuesta es no. Nuestro trabajo es más el fortalecimiento de liderazgos positivos de comunidades y barrios, de zonas vulnerables, como hemos estado hablando, pero es más el trabajo con la gente positiva. En nuestro país, en el año 2019, el presidente lanzó nuestra política de seguridad, que estaba escrito en el plan de gobierno que él presentó cuando era candidato. El plan de gobierno se llamaba Plan Cuscatlán. Dentro del Plan Cuscatlán nace la estrategia que se lanzó en el 2019, ya siendo presidente constitucional de la República de El Salvador, se llama Plan Control Territorial, que es un plan de seguridad que contempla 7 fases. La fase 1 se llamó así, control territorial, y era una fase que buscaba la protección del comercio en los centros históricos de nuestro país, en los 14 departamentos. ¿Por qué? Porque obviamente, antes de buscar el crecimiento económico de una sociedad, antes de que le des armas a todos tus ciudadanos, debes primero de brindar protección y de demostrar que el Estado es quien tiene el control y quien tiene la fuerza a la hora de tomar decisiones. Luego vino la fase 2, que es la fase que dirige Tejido Social en este caso, que nace en julio del año 2019, que se llama Oportunidad, porque obviamente no solo tenías que mostrar la parte represiva y punitiva, sino también la fase preventiva, y una fase que fuese acompañando con la transformación, casi como hace el agricultor. Antes de para preparar la tierra, tenés que limpiar y quitar la maleza. Y luego tenés la oportunidad de ir sembrando cosas positivas. Luego vino la fase 3 y 4, y que quiero detenerme así súper rápido en esto. ¿Sí? Antes de que penses en darle armas a tu población y que tu pueblo se arme y todo, mejor modernizar los cuerpos de seguridad. Porque si tenés cuerpos de seguridad que viven de forma raquítica, que no tienen un buen salario, que no tienen acceso absolutamente a nada por ser personas de alto riesgo, mejor guardemos todo y vámonos, porque la sociedad no cambia de esa manera. Nosotros lo hemos visto en nuestro país y obviamente yo no estoy acá para decirle al Ecuador
cómo hay que hacer las cosas. Hable con toda libertad. Estoy acá únicamente para contarles qué es lo que pasó en El Salvador, uno de los países más violentos, no de América Latina, sino del mundo. La coincidencia es muy importante, no se preocupe. Hable con toda libertad, estamos en vivo y ya entienden por qué lo invité. Ahora, yo no conocía el detalle, su posición, sí su programa de lo que está diciendo ahora. Vean ustedes cuánto podemos entender, cuánto podemos aprender y cuánto podemos aplicar. Fase 4, las 3 que faltan. El plan control territorial tiene 7 fases. A este momento en El Salvador solo funcionan únicamente 5. 5 están funcionando, que es la fase 1, que ya dejó de funcionar porque ese estuvo en los centros históricos, se completó. Control territorial. La fase 2, que es una fase transversal, que es la fase de oportunidades, de atención a servicios básicos, a la primera infancia, a juventudes, aún a los adultos mayores. Hay programas que contemplan la atención a ellos. La fase 3, que es una fase que hablaba de modernización de nuestros cuerpos de seguridad, de la Policía Nacional Civil y de nuestro ejército que hace patrullajes conjuntos con la policía. Esta fase recibió una inversión de más de 120 millones para que de verdad nuestro cuerpo de seguridad pudiera tener acceso a buen equipo. Y que hay que iniciar por ahí, no puedes enviar a la guerra a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada contra pandilleros que estaban armados con altos calibres y los vas a enviar a nuestra fuerza de seguridad con pistolas de agua. Aquí hagamos varias distinciones. ¿Cómo sacaban la plata? ¿De dónde salió la plata? Bueno, la plata en una parte sale del presupuesto anual que se presenta como nación y también de el apoyo que recibimos de bancos como el BCE, el BID, que financiaron esta fase del Plan Control Territorial. Y de otra filosofía de Bukele. Cuando no hay corrupción, la plata alcanza. Obviamente. ¿No hay corrupción en el gobierno de El Salvador? Definitivamente. Bueno, no tenemos ningún funcionario que haya sido apresado, que haya enfrentado la justicia ahorita, en el tiempo del presidente Bukele. ¿Qué hizo posible el control, la mayoría que él logró en el Congreso? Y por esa vía, la reestructuración de la función judicial, que fue otro elemento clave. ¿Cómo se dio eso? Cuando en el año 2019 el presidente Bukele inicia su gestión gubernamental, la Asamblea Legislativa era controlada por las extremas políticas del país, por lo que hoy se convierte en la oposición política. En ese momento lo que hicieron fue bloquear todas las iniciativas de ley o todos los refuerzos presupuestarios que el gobierno pedía, pensando en la población salvadoreña, porque obviamente la seguridad no es para un presidente que el Estado Mayor Presidencial está con él todo el tiempo, sino que es para el ciudadano de a pie, el ciudadano que vive en la comunidad, en el barrio, y que lastimosamente todos los días tenía que ver derramamiento de sangre. ¿Cómo logró doblegar esa resistencia del Congreso? Con el pueblo. Fue el pueblo. ¿Acudiendo al pueblo haciendo qué? En las elecciones, democráticamente, en las elecciones del año 2021, si no me equivoco, cuando fueron las elecciones de alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa, el pueblo se volcó a las urnas y lo que hizo fue castigar a las extremas políticas de nuestro país, que obviamente encontraban en la inseguridad un negocio. Y de ahí el saneamiento de la justicia, ¿cómo lo logró? Que es la otra parte, fiscales y jueces. Yo creo que lo que se necesita en sociedades como las nuestras, las sociedades latinoamericanas, es voluntad política. Todo en El Salvador se ha hecho a través de la voluntad política, de un presidente que ha estado liderando esfuerzos que tienen que ver con el cambio radical del Estado, porque el Estado no estaba en función de los salvadoreños, estaba en función de unos pocos, y el hecho de volcar el Estado, a ponerlo en función del pueblo, desde el judicial, desde el ejecutivo, el legislativo, ha dado resultados impresionantes. O sea, el liderazgo no solo fue importante, sino la señal de que esto va en serio, voluntad política. Obviamente, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y lo dicen las recientes encuestas, donde el presidente tiene una aprobación de más del 90%. ¿Y sabe qué? Aquí es el personaje político que más aprobación tiene. La vamos a mencionar en breve. Qué bueno para entender el fenómeno del Salvador, que no es solo represivo, aunque esa es la imagen que más se conoce, trasciende, y también diría en algunos casos, se añora. María Clara. Ahora veremos que uno de los aspectos polémicos, en cambio, es la forma en que tratan y se presentan a los presos, lo cual enardece a los defensores de los derechos humanos, pero sin embargo da tranquilidad
a la población que se siente reivindicada. Se cumplió un año del estado de excepción en El Salvador, una polémica medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y que hoy continúa vigente por los resultados positivos en materia de crimen. Esto ha ayudado también a que uno pueda salir libremente con sus niños sin ninguna preocupación. Mucho más tranquila. Sí, mucho más tranquila la colonia. Las autoridades salvadoreñas llevaban más de 3 décadas lidiando con problemas de pandillas. Inicialmente sería por 30 días. Su eficacia hizo que fuera prorrogado 12 veces para apoyar el plan de control territorial. A partir del régimen de excepción a la fecha, el promedio de homicidios diarios es de menos de 1 en nuestro país, cuando teníamos promedios de 30 homicidios diarios. Luego de la imposición del régimen de excepción, abrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel habilitada para albergar hasta 40,000 delincuentes pandilleros. Algunos ciudadanos y organizaciones señalan que el estado de excepción viola los derechos humanos. ¡Libertad! Pero las cifras son contundentes. 2022 cerró con 495 homicidios, mientras que en 2023 apenas se han registrado 25. A pesar de aquellos logros, el solo hecho de que se muestren esas imágenes, en donde se ve a los presos con una mínima vestimenta y tratados y manejados de esa manera, ha generado en algunos defensores de los derechos humanos un escándalo internacional. ¿Creen ustedes o están conscientes ustedes de que para conseguir esos formidables resultados en seguridad han tenido que transgredir los derechos humanos? Yo creo que, y voy a responder como lo haría el presidente Nayib Bukele, creo que antes de estar pensando en los derechos humanos de delincuentes, hay que pensar en los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños buenos. Y cuando sufríamos baños de sangre, cuando no podías salir a la calle con libertad, cuando te asesinaban las pandillas cruelmente a un familiar, no estaban los derechos humanos sufriendo o tristes porque se trataban hacia delincuentes. Yo creo que toda cosa debe estar en su lugar. El que es delincuente va a prisión, y en prisión tampoco es un hotel 5 estrellas, como antes sucedió con el FMLN, por ejemplo, a donde habían PlayStation, prostitutas, drogas, alcohol en las prisiones. Hoy no, hoy hay control, hoy hay una operatividad real de los cuerpos de seguridad dentro para que no haya comunicación, para que no haya delitos que se ordenen desde ese lugar, y para que se puedan ir eliminando factores como en el año 2015, con los gobiernos del FMLN, donde por cada 100,000 habitantes llegamos a tener 106 homicidios, dando una de las tasas más altas del mundo. Si ustedes quieren saber más sobre la política integral de seguridad de El Salvador, la conferencia de Carlos Marroquín es el jueves, 4 o 5 de la tarde. Sí, 4 de la tarde. 4. Ya, si no estoy exacto en la fecha, verifiquen el cronograma que tiene para este primer seminario y Feria Internacional de Seguridad Integral, la UES. Se las recomiendo. Vuelvo y lo repito, y quizás agrego algo así súper rápido, Carlos, que no es que queramos decirle a Ecuador no te preocupes, tranquilo, cómo hacer las cosas. No te preocupes, tranquilo, no te sientas incómodo. Contarles cómo cambiamos. No te sientas incómodo, tranquilo. Gracias por compartir. No se sienta incómodo, este señor es tan joven. Gracias por compartir su experiencia. La gente sabrá que es aplicable o no, pero el valor que eso tiene en esta coyuntura no es casual. María Clara. Al regresar tendremos ya como invitado vía Zoom el coronel Mario Pacimiño, consultor internacional de seguridad y defensa. Generar bienestar y no solo represión, reclusión y sanción evita que en seguridad solo se tape un hueco para abrir otro. Vera a su manera, crítico e independiente.
Novicompu es una marca que está fuertemente vinculada con su audiencia y clientes, contestando y cumpliendo todos sus requerimientos para mantener su confianza y fidelización. Dedicada a la comercialización de artículos electrónicos como laptops, celulares, tablets, televisores, artículos de hogar y mucho más. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. ¿Quién puede ganar elecciones en 90 días? Cualquiera, Carlos, cualquiera puede ganar. Uno, el correísmo, que acaba de ganar muchas plazas, especialmente la de Guayaquil. Y segundo, Pachacuti. Dos consultores nacionales reconocidos en el exterior, Osvaldo Moreno. El Rambo de Sambo eventualmente aparece un domingo en la noche y ya es presidencial. Y Tatiana Larrea. Estratégicamente, ¿qué hace Fernando Villavicencio? Mantener su posición en el polo opuesto al otro polo. Una pregunta clave sobre Guillermo Lasso. Cuando usted dijo, puede ganar cualquiera, ¿ese cualquiera incluye a Lasso? Lo que debería pensar el votante para votar por la mejor opción. Yo no creo en el marketing, yo creo en los procesos. Habrá que ver cómo lo ve la gente. Si ¿Cómo? Lo que quiere es leña o lo que quiere es más bien tranquilidad. Entrevista veraz sobre quién puede ganar las elecciones en 90 días. Sábado, 22 horas, por La Posta en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Estamos analizando la política de seguridad de El Salvador, pero especialmente lo que tiene que ver con su trabajo para la reconstrucción del tejido social, con Carlos Marroquín, encargado de ese programa. Les recuerdo que el reprise es por OnePlus, 14 es el canal, el mismo número en las 3 cableras, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube Ecuador en vivo en su portal de noticias y página principal, y emitimos desde los estudios de radio La FM en Guayaquil. Pronto, una sorpresa, y como es sorpresa, no se puede anunciar. María Clara. Ahora regresamos al tema con Erika Guevara, una representante de Amnistía Internacional para América Latina, que hace advertencias severas sobre los riesgos de la política de seguridad del presidente Bukele. Basando una política en el desmantelamiento del Estado de Derecho, lo único que se genera es una tormenta perfecta para que los derechos humanos de toda la población salvadoreña se pongan en juego. Ahí tienen, a cuenta de la restauración del tejido social, lo que ustedes han hecho es un desmantelamiento del Estado de Derecho. No solo sostiene Erika Guevara, sino una cantidad de organismos internacionales que los critican por esto y sostienen que todos los logros, que aparte cuestionan, dicen que el número de homicidios no ha bajado en la magnitud que ustedes dicen, que no fueron 67 sino 24, en fin, no vale la pena. Respóndales. Yo creo que anda a caminar a las comunidades, preguntarle a los ciudadanos, porque los ciudadanos dicen todo lo contrario a lo que dice ella. Y no te lo digo yo por ser un funcionario del gobierno del presidente Nayib Bukele, te lo digo porque yo vengo de un barrio y lo que se habla en mi comunidad es que están muy contentos con las políticas. No hay ningún ciudadano al que se le hayan vulnerado sus derechos, al contrario, están felices porque antes no tenían el derecho de salir
con seguridad a la calle, no sabían si iban a regresar, si salían en la mañana a trabajar y se iban a regresar en la noche. Hoy sí lo saben, hoy están seguros y están muy tranquilos y felices con la puesta en marcha de las políticas de seguridad que estamos llevando a cabo en El Salvador. Tengo una idea mejor que esa. Vamos a ir con el productor y el director a averiguarlo nosotros mismos. Compromiso. Anoten la fecha. Bienvenidos. Sí, vamos a ir. Allá nos volveremos a ver, tocayo. A propósito que les hablaba de la imagen de Bukele en el Ecuador, Click preguntó en una reciente encuesta la aceptación que tenían 5 personajes. Bukele, 58% en el Ecuador. Correa, 32%. Nebot, 24%. Guillermo Lasso, 23%. Leonidas Issa, 22%. Coronel Mario Pazmiño, bienvenido, buenas noches. Usted es de los más reconocidos expertos y conocedores del tema de seguridad integral en este país. ¿Cuánto de la política de El Salvador, que hemos escuchado muy sucintamente, muy por encima, pero que conocemos mejor que eso, son trasladables al Ecuador y cuáles no? Bienvenido. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Un cordial saludo al representante del gobierno, el presidente Bukele. Creo que gran parte de las políticas que está aplicando el presidente Bukele pueden ser aplicables en territorio ecuatoriano. ¿Y por qué lo digo esto? He venido conversando con usted y con el gobierno desde mucho tiempo atrás sobre la implementación de lo que en El Salvador llaman el plan de control territorial. Yo aquí he manifestado claramente que es necesario cambiar de estrategia a presencia disuasiva permanente, fusionar a todos los sistemas de seguridad para hacerlos presentes en territorio. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué es importante el control territorial? Porque en nuestro país, casi similar a lo que pasó hace varios años en El Salvador, habían santuarios que eran gobernados directamente por las diferentes estructuras del crimen organizado. En El Salvador, por las famosas maras, acá, por las diferentes megabandas que existen al momento en territorio ecuatoriano. Es factible hacerlo. Lo que falta en este país es decisión política para tomar esas acciones. Coronel, ¿no hay una diferencia adicional? Guardando las distancias, lo que enfrentó y enfrenta todavía, aunque en mucho menor grado El Salvador, son pandillas, son maras, es decir, son grupos de crimen organizado que no tienen el nivel de sofisticación, aunque sí de expansión, que tiene el crimen transnacional del narcotráfico aquí, con más recursos y con más soportes fuera. Entonces, el narcotráfico, aunque también están vinculados a las pandillas de allá, pero no de la manera en que están aquí, es un enemigo mayor que el que enfrentó Bukele. Completamente de acuerdo, pero para eso para combatirlo se necesita decisión política para hacerlo. Fortalecimiento del aparato de control de las fuerzas de seguridad pública del Estado, inversión social. Prácticamente lo que ha hecho el presidente Bukele se lo puede replicar en territorio ecuatoriano, pero el presidente Guillermo Lasso no quiere invertir en lo social, en la seguridad, y eso es un problema que le está pasando factura al presidente Lasso. Sin duda, lo otro, fíjese cómo él reseñó que la segunda fase, o la continuidad del control territorial, era el equipamiento de las fuerzas del orden. Correcto. De la policía y de la seguridad. Aquí se lo hace lento, mal, tarde e insuficiente. ¿Cómo se tiene que equipar a nuestras fuerzas para que no hayan tenido que hacer lo que hacen ahora? ¿Saben qué? Defiéndanse ustedes. Si califican, porten un arma, porque están reconociendo tácitamente que el Estado no puede cumplir su obligación que dice esta Constitución, garantizar su seguridad. ¿Qué implementación debe dársele entonces a Policía y Fuerzas Armadas? Lo que es necesario que el gobierno entienda es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional requieren primero una base jurídica para poder intervenir decididamente en el combate y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Segundo, necesitamos un equipamiento para esas Fuerzas Armadas, para esa Policía Nacional, no un equipamiento en base a parchar patrulleros y entregarles nuevamente. No, señor. Vehículos tácticos que sirvan verdaderamente para intervenir, no tampoco camionetas que acá les tratamos de blindar. Hay vehículos especiales para este tipo de amenazas y eso es lo que tiene que conseguir el Estado ecuatoriano. Coronel, recursos, hay recursos. La empresa privada también está proporcionando recursos, exactamente lo que pasó en El Salvador, pero aquí no queremos intervenir directamente en el problema.
Cuando usted venga acá para un segundo programa como el que hicimos alguna vez, profundizamos en esto. ¿Por qué diablos no? Parece tan insensato que no se quiera hacer eso, tan obvia la necesidad de hacerlo y tan desconcertante tener que estar haciendo la misma pregunta. Gracias, coronel Mario Pazmiño. Vamos ahora a ver algo que se relaciona con la que se llama institucionalidad, María Clara. Y esto es una comparación de cómo los indicadores de las instituciones en El Salvador son sumamente altos, desde la policía hasta la parte de la justicia, por ejemplo, comparados con otros países en Latinoamérica. En El Salvador, 76% de la población dice confiar en la policía local. Como referencia, en Colombia es solo el 54%. De la misma manera, en El Salvador es el país en el cual el porcentaje más alto de personas dice tener confianza en su sistema judicial, de toda la región, toda América Latina y el Caribe. Casi el 60% de la población dice tener confianza en el sistema judicial. En Colombia, por ejemplo, solo el 28%. Y en América Latina, en promedio, el 33%. Es el país, tal vez como resultado de estas acciones, que tiene el mayor nivel de confianza en el gobierno nacional. El presidente Bukele es el presidente que tiene la mayor aceptación de toda la región. Tiene una aceptación en nuestra medición de 83%. El promedio de la América Latina es 41%. Bien. Ahí tienen otras claves del fenómeno Bukele y de El Salvador. Las otras instituciones fueron saneadas, primero depuradas, después masivo respaldo en elecciones, lo que aquí no se quiso hacer dentro de la consulta a tiempo, lo que aquí se dejó de hacer con la muerte cruzada a tiempo y ahora estamos queriendo recuperar, escuchando al presidente del Consejo de la Judicatura, hoy arengando al país, ¿ya?, de cuántos millones necesita, en vez de preocuparse de cómo hace para que sus jueces no liberen corruptos y no tenga ahí la medianoche que sesionar sancionando a 3 que ya causaron un daño. Y además, apelando a una acción de protección que no cabe por parte del Estado. El Estado no tiene derechos, tiene competencias. Pero el doctor Wilman Terán es abogado, jurista, no parece, aprendiz o amanuense quizá. Volvamos al programa. Ok. Ustedes, con comités juveniles, esperan trabajar paso a paso en la transformación social. ¿Qué hacen con esos jóvenes y esos niños? Bueno, quizás en primer lugar un saludo al coronel Mario. Definitivamente es importante que en sociedades como la ecuatoriana existan personas que conocen el tema de seguridad, porque ahí puedes encontrar mucha sabiduría para poder ir avanzando. Gracias por reconocerlo. Le ha sido duro y claro. Sí. Que se toman. Hasta ahora arado en el mar, pero no se cansa. Ya hablando de la fase 2 del Plan Control Territorial, esta fase lo que hizo desde el 2019 hasta este momento es identificar liderazgos positivos y obviamente en una sociedad como la salvadoreña, a donde los victimarios que generaban los homicidios eran jóvenes y las víctimas eran jóvenes, obviamente tenías que implementar y fortalecer la inversión que se hace en juventud. ¿Jóvenes de qué edad? Estamos hablando que según la ley de la juventud en El Salvador, sos joven al cumplir los 18 años y en aquel momento, te estoy hablando porque recientemente se aprobó una nueva ley que extiende hasta los 35 años de edad que sea joven, pero en el momento de las estadísticas de violencia hasta los 29 años era joven. ¿Cómo detectaban a los líderes positivos, los liderazgos positivos? Hay todo un plan de intervención comunitaria que comienza identificando puntos focales o contactos primarios dentro de la comunidad. Siempre hay un artista, siempre hay un deportista, siempre hay un director de alguna junta directiva, algún presidente. ¿He identificado qué hacían con ellos? Identificado, lo que iniciamos era un proceso de intervención comunitaria, fortaleciendo todo de temas de arte, cultura, educación y las intervenciones que pudieras hacer en comunidades. ¿Qué les daban a cambio? La transformación de su comunidad. Creo que no hay nada que tenga más valor que eso. ¿En qué transformaban a su comunidad? En una zona de paz y no una zona de guerra como lo fue. ¿Sabe quiénes los atraen aquí? El narcotráfico. ¿Qué les dan? $200 por matar a una persona, como bajo,
Y en los otros 500, 1000, 2000 sí se meten en el negocio. Pasaba en El Salvador. ¿Cómo se puede? ¿También? Sí. ¿Cómo contrarrestaron eso? Las pandillas reclutaban a nuestros adolescentes, hay que decir que en algunos casos niños. Sí. Estamos hablando de niños Aquí de igual. 7, 8 años que ya formaban parte de estos grupos. Carlos, lea esta. Primera plana de la revista más prestigiosa del Ecuador, que tiene más de 55 años. Y obviamente siempre se buscaban menores de edad porque las leyes de nuestros países son mucho más blandas con el ¿Y menor. cómo los seducían, entre comillas, conquistaban ustedes? Aparte, ofrecerles comunidades de paz. ¿Qué? La estrategia más fuerte que tenemos como gobierno, y es un proyecto emblemático del presidente Nayib Bukele, son los centros urbanos de bienestar y oportunidades, los cubos. Los famosos cubos están colocados en comunidades a donde la densidad poblacional es alta, pero son comunidades también a donde estaban los cerebros operativos de las pandillas generando este tipo de reclutamiento. Obviamente en esos lugares a veces las pandillas evitaban homicidios, evitaban vacunas, para no llamar la atención de la policía, pero obviamente los organismos de inteligencia, la tecnificación de nuestros grupos de seguridad nos han permitido identificar esos lugares. Y los centros urbanos de bienestar y oportunidades es una inversión de aproximadamente $1 millón que contempla una biblioteca, un área de videojuegos, un centro de informática con computadoras de primera generación, i7 todas. Formidable. O sea, el Estado entraba a competir con ellos, entre comillas. Exactamente. Ok, María Clara. Prosigamos. Esta es una revisión muy somera a lo que llaman la reconstrucción del tejido social, pero creo que suficientemente clara sobre el sentido, María Clara. Al regresar estaremos ya compartiendo el criterio de Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES, como panelista vía Zoom. Generar bienestar y no solo represión, reclusión y sanción. Evita que la seguridad solo tape un hueco para abrir luego otro. Verá a su manera, crítico e independiente. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 2.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa Western Union. Ahora también en Medicity y farmacias económicas en horario extendido, donde ahora podrás cobrar tus giros. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Quién puede ganar elecciones en 90 días? Cualquiera, Carlos, cualquiera puede ganar. Uno, el correísmo, que acaba de ganar muchas plazas, especialmente la de Guayaquil. Y segundo, Pachacuti. Dos consultores nacionales reconocidos en el exterior, Osvaldo Moreno. El Rambo de Sambo eventualmente aparece un domingo en la noche y ya es presidenciable. Y Tatiana Larrea. Estratégicamente, ¿qué hace Fernando Villavicencio? Mantener su posición en el polo opuesto al otro polo. Una pregunta clave sobre Guillermo Lasso. Cuando usted dijo
puede ganar cualquiera. ¿Ese cualquiera incluye a Lasso? Lo que debería pensar el votante para votar por la mejor opción. Yo no creo en el marketing, yo creo en los procesos. Habrá que ver cómo lo ve la gente. Si ¿Cómo? lo que quiere es leña o lo que quiere es más bien tranquilidad. Entrevista veraz sobre quién puede ganar las elecciones en 90 días. Sábado, 22 horas, por La Posta en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Héctor Yepes, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo aprendemos de la experiencia de El Salvador en cuanto al tema de seguridad? ¿Y qué hacemos para que lo aplicable y trasladable acá se haga y no solo se aplauda? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Vera, y también a Carlos que nos acompaña desde El Salvador. Muchas gracias por compartir la experiencia de su país. Primero, una reflexión. Muchos aquí piensan que lo que hace Bukele es cuestión de ser de derecha o de ser extremista, pero lo aplauden en su país el 80-90% y en el Ecuador casi el 60%, no porque el 60% del Ecuador o el 80% del Salvador sea de una ideología, o sea extremista, o sea radical, sino porque se hacen cosas de sentido común. Lo que hemos escuchado de Carlos es liderazgo, es tomar decisiones, es poner la vida de la gente decente, honesta, por encima de alcahuetear a los delincuentes sin que eso signifique violarles los derechos humanos. Y eso es lo que necesitamos hacer en el Ecuador. Primera lección. El Salvador no esperó a que cambien las leyes para cambiar la política de seguridad. Hoy el presidente Bukele tiene mayoría en la Asamblea de El Salvador, pero cuando empezó no tenía ni de lejos mayoría. Fue gracias a las acciones contundentes en seguridad, entre otras cosas, que ganó popularidad y eso le sirvió para luego tener una mayoría y avanzar mucho más. Entonces aquí no se puede esperar a tener condiciones ideales. Lamentablemente el Ecuador ya pasó hace rato ese punto. Estamos camino a un abismo sin retorno. Aquí lo que hay que hacer es tomar decisiones y aprovecho también mencionar una lección que tuvimos en la UES hace poco. Ya tendremos esta semana a Carlos. Hace poco lo escuchamos a Álvaro Uribe también en la UES y el mensaje era el mismo. Aquí hay que tomar decisiones con liderazgo y con una estrategia nacional coherente para reprimir a los delincuentes y prevenir el delito con acción social. Las dos cosas de la mano. Mil gracias, Héctor Yepes, por dejar en claro que estamos a tiempo todavía. No comparto su optimismo, pero lo adopto a partir de ahora. La esperanza realmente es lo único que no se puede hipotecar. Va a estar aquí en este seminario de la UES desde el miércoles el general Manelich Castilla Cravioto, que fue comisionado general de la Policía Federal de México del 2016 al 2018, célebre porque fue el que capturó al Chapo Guzmán. La PhD Macarena Raúl Vargas de Chile, el PhD Carlos Andrés Bastida de España, el Magíster José Manuel Saavedra de Perú y a nuestro invitado que ustedes acaban de escuchar. En mi tierra dicen, hablando de Roma, y Roma que asoma. Mariclara. Recordemos ahora como el propio presidente Bukele en una reciente comparecencia en las Naciones Unidas fue el encargado de exaltar sus resultados en cuanto a política de seguridad. Lo hizo en estos términos. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Bien, y cuando regresemos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado, que deberá responder en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Generar bienestar y no solo represión, reclusión y sanción. Evita que en seguridad solo se tape un hueco para abrir luego otro.
Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Quién puede ganar elecciones en 90 días? Cualquiera, Carlos, cualquiera puede ganar. Uno, el correísmo, que acaba de ganar muchas plazas, especialmente la de Guayaquil. Y segundo, Pachacuti. Dos consultores nacionales reconocidos en el exterior, Osvaldo Moreno. El Rambo de Sambo eventualmente aparece un domingo en la noche y ya es presidenciable. Y Tatiana Larrea. Estratégicamente, ¿qué hace Fernando Villavicencio? Mantener su posición en el polo opuesto al otro polo. Una pregunta clave sobre Guillermo Lasso. Cuando usted dijo, puede ganar cualquiera, ¿ese cualquiera incluye a Lasso? Lo que debería pensar el votante para votar por la mejor opción. Yo no creo en el marketing, yo creo en los procesos. Habrá que ver cómo lo ve la gente. Si ¿Cómo? Lo que quiere es leña o lo que quiere es más bien tranquilidad. Entrevista veraz sobre quién puede ganar las elecciones en 90 días. Sábado, 22 horas, por La Posta en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. En 6 minutos debemos concluir. Hoy hemos analizado la seguridad de Bukele bajo la perspectiva poco explotada. Aquella que requiere inversión social para sostenerse, mantenerse, en otros casos para comenzar. La única fase que ha trascendido es la más efectiva y también la más polémica, la de represión. Ustedes saben con qué concluye el rito que ha instaurado María Clara Triviño Martínez en este programa desde que comenzamos la segunda etapa. Adelante. Gracias, Carlos. Mis preguntas para el señor Marroquín son las siguientes. Les recuerdo que solo pueden ser respondidas en términos de sí o no. ¿Cree usted o diría usted que gracias a las políticas sociales del presidente Nayib Bukele hoy existe tranquilidad en la vida de los niños y los jóvenes de El Salvador, sí o no? Sí. La segunda, ¿se ha dado un impacto positivo en las familias salvadoreñas vulnerables gracias a las acciones de territorio articuladas entre diferentes instituciones del gobierno y se podrán mantener a largo plazo, sí o no? Sí. La ruptura del tejido social, ¿se podría decir que es un contrato social roto?
nunca establecido y la proliferación o explotación de los habitantes más vulnerables, ¿sí o no? Sí. ¿Usted es partidario de la pena de muerte, sí o no? No. ¿Todos los delincuentes son caso perdido, sí o no? No. Y una última pregunta, ¿usted cree que el Ecuador podría adoptar la experiencia de El Salvador de manera positiva para nuestra sociedad, sí o no? Sí, y definitivamente sí. Muchísimas gracias, Carlos. Entre sus respuestas hay una cosa que me intrigó. ¿Usted cree que esto se sostendrá a largo plazo? ¿Cómo con una oposición creciente, con un ambiente internacional adverso y con una serie de fuerzas que por debajo bregan contra Bukele? Sin duda, en la próxima elección él va a ganar. Pero esto requiere de cuánto tiempo para que el fenómeno sea irreversible. Con el tema de la comunidad internacional, el presidente ha sido muy claro. Recibimos comentarios de amigos, no de personas que quieren tomar decisiones por nosotros, porque obviamente quien conoce la realidad del salvadoreño es el salvadoreño, quien conoce la realidad del ecuatoriano es el ecuatoriano, no son personas de otros países, no es gente que te va a llegar a decir cómo hacer las cosas. Han tomado muy mal las críticas que les ha hecho Petro, por ejemplo, presidente de Colombia. No, la verdad que no. Yo creo que ha habido una respuesta positiva y creo que aún su pueblo sabe que las respuestas que el presidente Bukele ha dado son con mucha razón, pero... Y con mucha altura. Y con mucha altura. Y con mucha dureza, por cierto, pero de mucho nivel. Pero yo creo que algo que es importante en nuestros países es la soberanía. El hecho de entender que quienes solucionamos nuestros problemas somos nosotros mismos, no, como te digo, alguien que te va a llegar a decir cómo hacer las cosas. Te lo comentaba antes, el tema de los derechos humanos. Nunca nadie lloró por los derechos humanos de los salvadoreños, de tantos salvadoreños que murió, y que así como recientemente veía una noticia que aquí en el Ecuador apareció una cabeza en una parada de autobús, eso pasaba diario en El Salvador. Todos los días. ¿Cómo entender esa reacción generalmente adversa y en muchos casos hipócrita de la comunidad internacional? Que cuando ciertamente El Salvador era desangrado, nadie se rasgaba las vestiduras por los derechos humanos, que ahora que con mucha dureza, por eficacia, se ha comenzado a privilegiar los derechos de los inocentes sobre los delincuentes, algunos escandalizan. Entendiendo que tenemos un líder, un presidente que está preocupado no por la geopolítica que pueda afectarle, sino por la seguridad de su pueblo, por los derechos de su pueblo, por las cosas positivas que se pueden hacer en nuestro país, entendiéndolo de esa manera. Carlos Marroquín, muchas gracias. Jueves 4 de la tarde. Más sobre la realidad de El Salvador en ese proyecto particular que él lidera de reconstrucción del tejido social. Me deja solo cerrar con algo, sí, Carlos, porque claro que sí, lo leí y quería compartirlo. Obviamente sé que los ecuatorianos tienen miedo, es una situación difícil, y quería leerles algo que leí y que creo que es importante. No olviden que ustedes son el hogar de la Galápagos, de la mitad del mundo, del Chimborazo, de volcanes y Andes, de flores y cacao, del Imperio Inca, del Pascaye, el Yarabí, de Julio Jaramillo, de Jefferson Pérez, de Rolando Vera, del Bolón Verde, del Corviche y lo tan rico que probé hoy, el encebollado. No olviden que ustedes, el Ecuador, son un pueblo de cosas lindas, de cosas positivas, y de todo corazón les deseamos también como pueblo salvadoreño que salgan adelante de esta situación. Estamos con ustedes, les apoyamos y les queremos mucho. Muchas gracias, Carlos Marroquín, por recordárnoslo. A veces lo olvidamos, lo olvido. Gracias por venir en un momento tan crítico. Yo soy un creyente. No soy partidario de citar a Dios a cada rato, pero hay quienes dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Y esta noche, esta reflexión la fue. Hay muchas de las cosas que se han hecho bien en El Salvador que se pueden imitar. Hay otras cosas que no nos podemos dar el lujo de hacer todavía o quizá nunca. Pero hay dos claves que no se pueden desconocer. Esto requiere un liderazgo que el presidente Lasso puede todavía recuperar, como lo ha demostrado en las acciones que tomó viernes y sábado, algunas extemporáneas, otras tardías, todas insuficientes, pero ninguna negativa. Todas insuficientes, pero ninguna negativa. Si profundiza en esa línea y se decide hacer lo que tanto nos ofreció en la campaña, mano dura contra la delincuencia,
dentro de la ley y el respeto a los derechos humanos. Guerra a muerte al delito más que a los delincuentes. No se podrá recuperar él seguramente, se podrá recuperar algo más importante, que es el país. María Clara. Gracias por su gentil compañía, que pasen buena noche. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Contamos con una cobertura a nivel nacional, con más de 50 locales. Novicompu es lo mismo, pero más barato.